¿Ocurren los milagros? ¿Podemos pensar en el día de hoy que suceden? ¿Qué es un milagro? Este es el tema que vamos a tratar en Volumen Café en este momento. Yo soy Iván Castro de la Hoz, pastor, teólogo y psicólogo, y les acompañaré en los próximos minutos. Volumen Café. Según la Real Academia, hablan que el milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Bienvenido, pastor. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Muy bien, Ray. ¿Cómo le ha ido? A Dios. Excelente. Buenas críticas del último podcast, pastor. Qué bueno. La gente le ha gustado, le ha llamado mucho la atención. Por ahí me dijeron, un hombre con mucha sabiduría. Nos alegra que podamos ayudar a las personas. Claro, y esto yo creo que esa es una de las cosas que me motivan y me hacen, si se puede, direccionar este estilo o este tipo de canal, cápsula informativa, porque siempre hay alguien bueno y hay alguien que tiene que decir algo bien, ¿no? Y en este caso, esta serie que estamos tratando, que es el tema de Dios en global, Sí. el Dios de hoy, me lleva a preguntarme mucho lo que hoy es el milagro, ¿no? Qué bien. Yo le voy a ser sincero, pastor, Sí. y lo invito a este tema porque Ray, hasta esta altura de la vida, para mí los milagros no existen. Correcto. Para mí los milagros son la voluntad de Dios. Sí. Independientemente si se piden o no se piden, la obra de Dios, por su propósito, Él actuará de la mejor manera y nos encaminará a un cierto, si se puede decir, sendero, camino, y que van a haber obstáculos y Él, por ese propósito que bien es cierto, nos compete o nos añade a cada uno de nosotros, obrará de la mejor manera y que muchos, en este caso nosotros, los que estamos en este mundo, lo verán como milagro. Sí. ¿Cómo lo ve usted? Bien. Qué bueno, entiendo tu punto de vista. Y cuando leíste la definición de la Real Academia de la Lengua me pareció muy acertada. Uh-huh. Te debo confesar que yo no lo había leído. No lo había leído. Okay. Por lo menos de la Real Academia de la Lengua. Y me parece muy apropiada. Es cuando algo extraordinario o por encima de lo natural ocurre y se le atribuye a una acción divina. Y eso, en esencia, es un milagro. Okay. Cuando tú vas a la fuente, y aquí tenemos que decir que la fuente es la Biblia. Por supuesto. Porque la Biblia es quien nos habla de Dios y quien nos cuenta su historia. En la Biblia, un milagro es la suspensión de las leyes naturales. Uh-huh. Se suspenden o se revierten, se echan hacia atrás. Lo que debería normalmente tener un curso, se revierte. Okay. Y eso, al revertirlo, es un milagro. Okay. Hay un caso muy específico en la Biblia, el del rey Ezequías. Uh-huh. Dios le dice al profeta Isaías, ve y dile a Ezequías que él va a morir. Y Ezequías oró con intensidad. Y dice que Dios le dijo a Isaías antes de que saliera del palacio, regrésate y dile a Ezequías que yo le voy a alargar la vida 15 años. Él debía morir, ya estaba destinado para eso, pero le extendieron tiempo. Pastor, pero ven acá, sí. Él debía morir. Sí. Pero cuando usted habla del debía, pareciese que hubiese estado escrito y que no había ninguna forma de resarcir esa historia. Pero yo lo veo como que era parte de esa historia, un punto y coma en su historia, donde se le añaden, si se puede decir, una serie de tiempo, de años. Correcto. Para seguir viviendo. Entonces, esa es la parte que yo particularmente me cuestiono cuando la gente dice, no, eso es un milagro, pero yo lo veo que es la voluntad de Dios, tan sencillamente como eso, y es lo que te toca vivir. Eso ya estaba escrito. Sí, sabemos que hay un propósito, sí sabemos que Dios sabe qué es lo que nos viene, qué es lo que nos depara. También entro en la parte que no es parte del podcast, pero sí lo vamos a conversar en su momento, lo que es el libre albedrío. Correcto. Pero ya parece que él estaba esos 15 años.
Que bien es cierto, quizás lo quebró y le dio un entendimiento de que Dios estaba por encima de cualquier cosa, pero de que lo iba a pasar, lo iba a pasar. Ah, bien. Ojo, así lo veo yo, ¿no? Correcto. Y lo que ocurre es esto. Cuando yo digo de vida es porque el que determina el fin de una vida es Dios. Tú sabes, perfecto. y ese es un punto que tenemos todos claro. La vida, el único que la puede quitar es Dios. Y cuando Dios dijo, te vas a morir, te vas a morir. Y honestamente, Ray, es mejor que uno se muera cuando Dios dice que se debe morir. Y bueno, ya eso sería material de Sí, toda una claro, serie claro. de consideraciones a ese punto en particular. Pero cuando Dios le dice, cuando Ezequías ora, y entonces Dios en su voluntad permisiva decide alargarle la vida. Le dice, te voy a dar 15 años más. En ese momento va a ocurrir un milagro. Bien, el que Dios le alargara la vida fue un milagro, porque ya él debía morir por destino divino. Pero cuando Ezequías pregunta, ¿y cómo sé yo que eso es verdad? Entonces el profeta Isaías le da una señal que es en realidad a lo que me quiero referir. El profeta Isaías le dice, la sombra en el reloj solar de Acaz, del sol, la sombra, ¿qué es lo normal? ¿Que avance o que retroceda? Ezequías dice, lo normal es que avance. Claro. Entonces Isaías dice, Dios va a hacer un prodigio, va a hacer que esa sombra retroceda. Eso es lo que es un milagro, revertir lo natural, revertir. Una persona tiene un cáncer, le hizo metástasis, lo natural es que se muera. Una persona contrae COVID, lo hospitalizan, Lo intuban. Y el camino, lamentablemente, sí es que... Exacto, se muera. se muere. Oramos y de ahí se revierte. Ese es un milagro, está revirtiendo lo que es natural. Los milagros revierten el curso normal de las cosas por intervención divina. Esos son los milagros. Siempre y cuando sea la voluntad de Dios, ¿cierto? Ahora, dentro de esto está el hecho. Cuando tú oras para que un milagro ocurra, ¿verdad? Si ocurre, entonces nosotros celebramos y decimos, fue un milagro porque se debía morir. Mi hijo, a quien tú conoces, Iván Moisés, nació ahogado, no lloró por 20 minutos. Cuando yo digo eso, la gente dice, no, eso es imposible. Y 20 minutos. Estaba muerto. Claro. Nació muerto. Y en efecto nació muerto. Pero oramos, Señor, dale vida. Tú dijiste, yo soy la resurrección y la vida. Y él lloró. Y está vivo, tiene 34 años ya. Eso es un milagro, ¿verdad? Dios obra de manera sobrenatural, revirtiendo las leyes naturales, echándolas hacia atrás o suspendiéndolas. Conocemos como milagro el abrir el Mar Rojo. Conocemos como milagros el río Jordán que se divide. Lázaro que resucita después de 4 días de muerto. Son milagros. La Biblia está llena Caminar de sobre eso. las aguas. Caminar sobre las aguas. Son suspender las leyes de la naturaleza. La resurrección de Lázaro. Todos esos son milagros. Ahora, lo que tú estás señalando es verdad, pero ya eso es materia de otro tema, que es soberanía. Soberanía, eso. Soberanía. Buenísimo. Hay que notarlo, mi cielo. Sí, esa es soberanía. Ahora, yo oro para que ocurra un milagro. Si no ocurre, Dios, la voluntad de Dios siempre impera. Siempre impera. No quiere decir que yo voy a cambiar esa voluntad. Ok. Pero escucha esto. Para que un milagro ocurra, siempre habrá que orar. Y cuando tú recibes el milagro, tú lo recibes como respuesta a tu oración. Y entenderás que fue que tú y Dios estuvieron de acuerdo en lo que tú pediste. Porque la fe, si no está de acuerdo con lo que Dios quiere, no funciona. Excelente. Todo católico debe saber que solo Dios tiene el poder de hacer milagros. Y que atribuirle ese poder a otro es idolatría. Sí, Señor. ¿Qué Eso le parece? es una verdad poderosísima. Solo Dios. Porque el ser sobrenatural que existe es cuando uno piensa en por qué Dios hace milagros, es que tiene que pensar que Él está por encima de todas las dimensiones naturales. Ok. Él es el ser sobrenatural.
Por eso, si alguien me preguntara a mí hoy, ¿tú crees que hay un día de milagros? No hay un día de milagros. No hubo un día de milagros. Hay un Dios de milagros. Nunca hubo un día para los milagros. Eso no cesó porque Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Entonces, cuando alguien me dice, yo no creo en los milagros, entonces yo tengo que decirle, ¿tú crees en Dios? Si la persona me dice, claro que creo en Dios, entonces deberías creer en los milagros, porque Dios es lo más sobrenatural que existe. Está por encima de las dimensiones naturales de la vida. Y eso es lo que también es un milagro. Un milagro es algo sobrenatural. Siempre lo veía en las perspectivas cada vez que hablaba con personas que tenían este tipo de información y conocimiento sobre la palabra, y que bien es cierto, mi conocimiento es muy finito, como el de todos, absurdo, como el de todos nosotros, para serles sincero. Pero me cuestionaba en el sentido, pastor, de decir, ¿por qué catalogar milagro la obra y la voluntad de Dios, ¿no? Cuando es justa, divina y perfecta. O sea, ¿por qué yo le voy a achacar algo que ahora entiendo, y gracias a Dios me abrió el entendimiento de que yo lo veía, si se puede decir, hasta este podcast, de que no había que pedirle cuando ya te tocaba, si era sí o no, ya estaba escrito, y lamentablemente también por mi formación muy destinatario, sí se puede decir, o sea, creo mucho en el destino, creo que todo está escrito, que el libre albedrío quizás no exista, pero gracias a estos espacios y a estas personas que me pone Dios en el camino, realmente me cambian esa manera de pensar, porque entiendo, y hay sabiduría en lo que usted me está comentando, de que los milagros, como bien lo acaba de decir, no hay día, no hay hora, sino todos los días es un milagro, y todo momento es un milagro. El respirar, el vivir, es totalmente, constantemente es un milagro. Sí, mirar, hablar, todo es un milagro. ¿Cuántas realidades tienen que unirse para que yo pueda expresar una palabra o te pueda ver? ¿Cuántos milagros tienen que ocurrir? Así que vivimos todos los días experimentando un milagro. Todos los días la vida es un milagro. Estamos vivos. Hoy tú te has puesto a pensar, Ray, que la gente hoy se nos está muriendo por falta de oxígeno. Sí. Y es lo que más hay en este planeta. Y lo que hacemos cada microsegundo. Claro, respiramos, inhalamos oxígeno, y eso es un milagro, tener la vida. Y oramos para que Dios intervenga sobrenaturalmente. Así, la vida es lineal, así, va longitudinalmente. Los milagros son intervenciones transversales, verticales. Cortó el curso natural de algo y lo cambió. Excelente, pastor. Sí. Gracias, Iván. Carlota es un milagro. Mi Carlota es un milagro. ¿No está escuchando? Y Carlota nació de algo más pequeño que un punto y aparte. Sí. ¿Verdad? Sí, señor. Un óvulo fecundado por un espermatozoide. Así es. Y es una vida. Y es una bendición. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias, Iván. Nos vemos pronto. Claro que sí. Venimos con más. Claro que sí. Gracias, papá.